Todos nosotros hemos pasado o estamos pasando o pasaremos por momentos de nuestra vida en que las cosas están desordenadas. Automáticamente la mente de dos o tres se fue a su casa, a ese cuarto que está regado, o a la cocina que no pudo limpiar, o al carro que está sucio, o al garaje que lleva meses acumulando cosas. La realidad es que no solo experimentamos este tipo de desorden, sino que también hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo deficiencias que traen confusión, desánimo y distorsión a lo que realmente debiera ser. Y esas cosas necesitan ser corregidas. Ahora, de igual manera, todos nosotros hemos experimentado o estamos experimentando el desorden. También hemos experimentado una palabra específica que hemos recibido que nos ha ayudado a poder corregirnos. Dichas palabras pudieron haber llegado de una persona importante en tu vida que pudo inspirarte de tal manera que trajo orden donde había desorden. O a lo mejor pudo haber sido un mentor en tu vida, algún maestro, algún jefe, compañero, familiar. Alguien que dijo algo a tu vida que trajo orden. Recuerdo algunos momentos en mi propia vida donde palabras de alguien trajeron orden a mi vida. Una de esas es las palabras de mi mamá cuando me decía: más te vale que el cuarto esté recogido cuando yo llegue. Ahí traía orden. En el plano un poquito más inspiracional, me acuerdo las palabras que el coach de la universidad una vez me dijo. Él me dijo: Víctor, estoy demandando más de ti porque tienes el potencial para llevarlo a cabo. Eso trajo un poco de orden a mi vida, o de manera más romántica, cuando mi esposa dijo la palabra acepto, el 26 de diciembre del año 2004. O más reciente, cuando en una conversación al aire libre, bajo el sol, Pastor Dave me dijo lo siguiente, me dijo: Víctor, es posible que puedas trabajar en el ministerio a tiempo completo pronto. Amén. Aleluya. Hermanos y hermanas, hay palabras que pueden servir de mucho para nuestra vida. Nos pueden dar inspiración, pueden traer orden, pero quiero hablarte específicamente de una palabra que no solamente puede inspirarte, sino transformar el resto de tu eternidad. Solo hay una palabra que puede cambiar o tiene dicho poder, y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae orden y la que corrige toda deficiencia que nosotros podamos tener. Vamos al principio, Génesis 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y hubo luz. Esto es lo que vamos a presentar por las próximas 10 semanas aproximadamente en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Hay un desorden totalmente deficiente en las iglesias de Creta que debe ser corregido. ¿Cómo? Por la palabra de Dios y ejecutado por medio de una iglesia sana y de una membresía sana. Bienvenidos a Tito. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Había un reguero en las iglesias de Creta. Déjame darle un poquito de contexto en este libro de Tito. Específicamente, considerando el contexto literario, es una carta o una epístola. 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento son cartas enviadas a iglesias o a personas específicas. En su mayoría son mandadas a iglesias, pero hay 3 específicamente que son mandadas a individuos que se le conocen como las cartas pastorales, que son 1 y 2 de Timoteo y Tito. Esta epístola
el día de hoy la utilizamos no solamente para Tito y las iglesias de Creta, sino para la iglesia del día de hoy. ¿Quién la escribió? Vamos a los textos, si los pueden poner por ahí. Pablo. Él no quiere que haya ningún tipo de duda al respecto. Él se identifica, Pablo. Ya sabemos que él es el autor de dicha carta. ¿Y quién es el recipiente? Lo vemos en el verso 4, que fue Tito. ¿Cómo se origina la iglesia en Creta? ¿Cómo es que él está mandando esta carta a Tito para que ponga orden en la iglesia en Creta? No sabemos específicamente. No vamos a entrar en dimes y diretes, pueden haber muchas versiones, pero yo quiero que usted sepa que el día de Pentecostés, cuando la iglesia comienza en el capítulo 2 de Hechos, en el verso 11 específicamente, dice que allí habían cretenses. Se cree que de estos cretenses que fueron convertidos en ese primer día, donde 3,000 personas llegaron a los pies del Señor, varios de ellos regresaron y poco a poco empieza a desarrollarse la iglesia en Creta. Creta es una isla al sur de Grecia. Y entonces, ¿quién era Tito específicamente? Tito no era judío, Tito era gentil y era cercano colaborador de Pablo. Se dice que él estuvo con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Era un hombre de confianza, donde cuando habían situaciones difíciles, él se las dejaba a Tito. Tito era uno de los go-to guys del apóstol Pablo. Más tarde, él se desempeña como representante de Pablo en Creta y en Dalmacia. Tema principal, ¿qué es lo que vamos a estar hablando por las próximas 10 semanas? En una oración se lo voy a resumir. El libro de Tito completo en una oración. Es lo siguiente: poniendo la iglesia y la membresía en orden por medio de la predicación de la sana doctrina. Lo vamos a ver una y otra y otra vez. Una y otra y otra vez. La sana doctrina en Tito es presentada a través de la gracia extendida a través de Cristo, a través de la segunda venida de Cristo que es hablada, a través de la expiación de Cristo, la regeneración del Espíritu Santo, la justificación por gracia, la deidad de Cristo. Todos estos temas Él los presenta como sana doctrina, y la razón de esta carta es porque había mucho desorden. Había muchas cosas que no estaban funcionando bien porque habían falsos maestros predicando falsas enseñanzas, produciendo falsos creyentes. ¿Dónde vemos esto? Pues lo vemos en la misma carta de Tito. Tito, verso 10 del capítulo 1 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca. Vamos a presentar varias predicaciones, gracias a Dios, que son del Señor, inspiradas por Él, del apóstol Pablo, donde vamos a hacer, y esa es palabra bien fuerte, pero necesaria para traer orden. En el verso 10 y 11 del capítulo 3 dice: al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Eso está muy fuerte, pastor. Gloria a Dios, porque es lo que se necesita para establecer orden. Dice: sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. El problema es que hay falsos maestros, falsas enseñanzas, produciendo falsos creyentes. ¿Cuál es la solución? La solución son maestros verdaderos, en otras palabras, ancianos o pastores, liderando la iglesia, predicando sana doctrina que produzca iglesia sana, membresía sana, para que modele a Cristo al mundo. Aleluya. El problema, lo falso. La solución, lo verdadero. Lo vemos en el principio, en el verso 3 dice: y manifestó a su debido tiempo su palabra, como por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Verso 5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Aquí está la causa, aquí está la razón.
para que pusieras en orden lo que queda. En la otra traducción, en la Reina Valera, dice, para que ¿qué? Corrijas lo deficiente. Y designes ancianos en cada ciudad como te mandé. El verso 9 dice, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Capítulo 2, verso 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 11 al 15, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Este es el tema recurrente, la sana doctrina en la vida de la iglesia produce una vida de piedad. Amén. Para esto es la sana doctrina. Somos transformados por la palabra de Dios, pero esa transformación que Dios ha hecho internamente se manifiesta externamente, no solamente dentro, aquí el domingo cuando estamos aquí juntos y vestidos bien lindos, que aquí es bien fácil, ¿no? Querernos y proyectar la piedad de Cristo, sino el resto de la semana. Hace un rato hablábamos de 168 horas a la semana. Y esto es una solamente de ellas. Vamos a decirle dos para los que vienen a escuela bíblica, que by the way, por favor, haga planes, propósitos de que usted esté aquí en la escuela bíblica, porque estamos aprendiendo de la iglesia y es parte de lo que nosotros hacemos como iglesia para crecer juntos en el Señor. Venga a la escuela bíblica todos los domingos a las 10. Anuncio auspiciado por Park Baptist Church. Es bien importante que entendamos esto. Luego sigue diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Verso 15 dice, esto habla, exhorta y reprende con autoridad, que nadie te desprecie. Capítulo 3, verso 8, palabra fiel es esta: en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Aquellos que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. El libro termina, o la carta termina, el verso 14, al final dice, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Aleluya. Gloria. Ahí está Tito. Sana doctrina para producir una iglesia sana y una membresía sana para alumbrar la luz de Cristo en el mundo. Amén. Ahora vamos a los textos. Y esto es lo que hacemos cada domingo, hermanos, de nosotros abrir la palabra, ir texto por texto, y que sea Dios por medio de ese Espíritu Santo el que nos convenza y que nos cambie y nos transforme. Verso 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y voy a pararme ahí, porque obviamente vamos a enfocarnos en Pablo primero. Pablo es el autor de esta carta que le está escribiendo a Tito para que maneje esta situación que está sucediendo en Creta. Yo quiero que usted se fije la forma en que el apóstol Pablo tiene una vida rendida completamente al servicio de su Salvador. Aquí vemos a Pablo, el que fue instruido a los pies del gran maestro Gamaliel. Aquí vemos a Pablo, que escribe casi la mitad del Nuevo Testamento. Aquí vemos a Pablo, que ha alcanzado muchísimas cosas, y yo quiero que usted identifique cómo Pablo se presenta a sí mismo. Y él dice, yo soy Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo. Esto es bien importante porque cuando él dice que es un siervo de Dios, la palabra siervo es la palabra doulos, es la palabra esclavo. Él no se está presentando con un título para que la gente diga, mírenme a mí. Él está diciendo, yo he rendido mi vida completamente y yo soy un esclavo de Dios. Amén. Ahora, este término de esclavo de Dios es un término honorífico.
Le voy a explicar por qué. Este término siervo de Dios solamente aparece una vez el apóstol Pablo diciéndolo. Es la única vez que él dice yo soy siervo de Dios. Lo dice Santiago en su carta, soy siervo de Dios. Las otras veces que él se identifica en Gálatas, en Romanos, él dice yo soy un siervo de Jesucristo. ¿Y por qué la diferencia? No, Jesucristo es Dios y Jesucristo es Dios. No vamos a entrar en ese debate. Lo interesante del caso es que los maestros falsos más principales que estaban en Creta estaban promocionando el judaísmo, estaban promocionando la circuncisión, estaban promocionando todo ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Él dice, yo voy a utilizar este término que es honorífico a todos los siervos de Dios del Antiguo Testamento, porque si estos judaizantes tienen algo, es que ellos se enfocan tanto en el Antiguo Testamento y desconectan el Antiguo Testamento de Cristo. Yo voy a utilizar el término siervo de Dios, que es el término en el cual se describe a Moisés en el Antiguo Testamento. Es el término que describe a Daniel, es el término que describe a Josué en el Antiguo Testamento, para entonces él validar lo que es la autoridad apostólica que él está dando a Tito. Les voy a explicar. Esto es bien interesante. Imagínense que usted recibe esta carta de parte de Pablo donde le diga quiero que vayas a la iglesia y tú calles la boca de esos falsos maestros, que tú asignes ancianos o pastores en esa iglesia. Las iglesias van a decir, ¿y quién eres tú? ¿Qué autoridad tú tienes para hacerlo? ¿Verdad? ¿No pudo el apóstol Pablo decirle todas estas cosas a Tito antes de dejarlo por última vez? Dice en el verso 5 que él te dejé en Creta para que pongas en orden estas cosas. ¿Por qué se las escribe? Hermano, se las escribe porque está sucediendo algo en la iglesia y aquí está Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, dándole esta carta de autoridad a Tito para que haga lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Aleluya, gloria. Esto es interesante porque el próximo identificación de Pablo es apóstol de Jesucristo y debo detenerme aquí. Específicamente en el ámbito hispano, porque en el ámbito hispano, perdón, en el ámbito hispano ustedes saben que hay muchos apóstoles. Están los 12 apóstoles, está el apóstol Pablo, pero hoy día está el apóstol fulano, el apóstol mengano, el apóstol sutano, y esto es bien común en muchas iglesias, donde hay apóstoles, donde hay profetas, donde hay salmistas, donde hay títulos que como que están un poco ausentes o fuera de contexto en las escrituras. Vamos a ver lo que realmente esto significa. El apóstol, o la palabra apóstolo, significa enviado o mensajero, y le voy a explicar que esto tiene dos connotaciones. Cuando habla de apóstol, de un enviado, tiene dos connotaciones. La primera es una connotación amplia. Esta connotación amplia lo que significa es que una persona cuando es enviada o cuando era enviada, era un apóstol. Por ejemplo, Epafrodito en Filipenses 2:25 fue enviado como apóstol, pero fue enviado como mensajero de Pablo. No fue un apóstol de Jesucristo, es diferente. Vemos el caso de Bernabé. Bernabé fue enviado como apóstol. ¿Pero Bernabé realmente era apóstol de Jesucristo? No. En Hechos 14 dice que él era apóstol junto con Pablo, pero en el capítulo 13, verso 1 del libro de los Hechos dice que él fue enviado por la iglesia. Entonces están las personas que son enviados. Literalmente un misionero hoy día es un enviado, es un apóstol en el término amplio de lo que significa ser apóstol. En un plano más amplio todavía, tú y yo podemos ser enviados de Dios porque estamos llamados a alumbrar con la luz de Cristo. En ese término podemos decir apóstol. Pero no somos y no estamos llevando a cabo lo que es el oficio del apóstol que llevaron los discípulos. ¿Por qué? Porque hay unos requisitos para ser específicamente apóstol de Jesucristo. ¿Cuáles son esos requisitos? El requisito número 1
es haber visto a Jesús después de su resurrección con los propios ojos. En Hechos capítulo 1 dice, versos 21 y 22, dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. O sea, ahí vemos claramente que el apóstol, uno de los requisitos es que tiene que haber visto a Jesús resucitado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. En 1 Corintios 15 dice que se apareció a Cefas y después a los 12 y luego se apareció a más de 500 hermanos, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo está diciendo, y por último, se me apareció a mí. Ya después de ahí, no hay más apariciones del Cristo resucitado, porque por último se presentó a Pablo. Entonces, ¿qué pasa con los 500 que lo vieron? Bueno, hay otro requisito. El otro requisito es recibir la comisión directamente de Jesús. Esas personas vieron a Jesús resucitado, pero no fueron comisionadas directamente por Jesús como lo fueron los discípulos que fueron llamados por nombre, como fue Pablo, que lo tumbó del caballo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Eso es lo que dice en Hechos capítulo 9, 5 y 6. Dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando el Señor habla con Ananías, le dice, ve, porque él, Pablo, me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Conclusión. Hoy día no existe el oficio de apóstol, ya que nadie pudiera cumplir con los requisitos para dicho oficio. Todos aquellos que se autonombran apóstoles hoy día presentan una clara distorsión de la palabra de Dios y un manejo irresponsable de la interpretación bíblica. Lamentablemente, este título es usado hoy día en un sentido arrogante que implica erróneamente un mayor grado de conexión con Dios. Permítame exhortarle en el amor del Señor. Si hay alguien aquí que se pasa escuchando predicaciones de algún apóstol tal, stop it. Amén. Para, detente, por el bien de tu alma. Amén. Por el bien de tu alma. Si hay alguien que nos ve luego, nos escucha luego, que asiste a una iglesia, busque una iglesia que predique la sana doctrina, que predique a Cristo, que busque una interpretación responsable de la palabra de Dios. Volvemos a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Que es según la piedad. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conforme significa para. Para la fe y el conocimiento de los escogidos. Cambié un orden para que se nos haga más fácil entender. Pablo le está escribiendo a Tito con el propósito de edificar, fortalecer, equipar, guardar, sostener a los escogidos de Dios. De igual forma en que Jesús vino a salvar a los suyos, lo que el Padre le había dado, Pablo dedica su ministerio para alcanzar y equipar a los que Dios había escogido. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle es que hay personas que han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo que todavía están perdidos.
y necesitan ser alcanzados, y ese es el ministerio del apóstol Pablo, alcanzar a todos aquellos gentiles escogidos por Dios para que vengan a salvación. ¿Qué es esto de escogidos? Dios ha elegido de manera soberana y libre a personas para que sean libertadas de la esclavitud del pecado y aceptadas a la familia de Dios eternamente por medio de la obra redentora de Jesucristo. Dicha elección está basada completamente en la voluntad de Dios y no en los méritos o acciones que una persona pueda llevar a cabo. Esta es la enseñanza bíblica, lo vemos en Efesios, Romanos, en 2 de Timoteo, en Juan, lo vemos en Tito, lo vemos en Génesis hasta Apocalipsis. Dios es el que elige. Juan 15:16, Jesús dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y os designé para que vayáis y deis fruto. Pablo dice a Efesios 1:4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a lo que ustedes puedan hacer. No. Conforme al beneplácito de su voluntad. Hermanos, esto es una obra soberana de Dios que busca, llama, justifica, salva y sostiene a los que Él ha escogido. Vamos a ver estos versos de manera, desde el otro lado, vamos a buscar otro ángulo. Conforme a la fe de los escogidos y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Vamos a decirlo de esta siguiente forma. La fe y el conocimiento de los escogidos se manifiesta en una vida de piedad, una vida santa, que mantiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que es otorgada por medio de la locura de la predicación, la cual es un mandato de Dios. La cual es un mandato de Dios. Pablo está escribiendo a Tito y él está específicamente pidiendo o escribiendo estas cosas para los escogidos, para la fe de los escogidos, para el conocimiento de ellos, que se va a basar en esa esperanza que tienen de lo que Cristo hizo, que ellos pudieron darse cuenta porque escucharon a alguien predicando el Evangelio. Si empezamos de atrás para adelante, lo podemos decir de esta forma: usted predica el Evangelio, porque donde quiera va a haber gente que son escogidos de Dios, pero usted no lo sabe. Por eso usted le predica a todo el mundo. Predica el Evangelio en tiempo y en fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque los escogidos de Dios, al tiempo de Dios, por medio de la predicación, ellos van a venir a vida en Cristo, respondiendo a ese llamado de salvación, donde ellos se arrepienten y vienen a Él. Por eso es que es tan importante que nosotros prediquemos a Cristo. Amén. Que nosotros entendamos que hay pueblo en Rock Hill. Hay pueblo de Dios en Rock Hill que todavía están perdidos. Y es nuestro llamado, es nuestro mandato y es nuestra responsabilidad ir y predicar el Evangelio en todo momento. Para que Dios añada los que han de ser salvos. Usted no puede cambiar y salvar a nadie. Usted predique el Evangelio. Para que entonces el Señor sea glorificado. Miren esto. Vamos a verlo en 4 puntos diferentes. La fe, ¿a qué se refiere con la fe de los escogidos? La fe es el mensaje fundamental de la enseñanza de Cristo que le fue dado a la iglesia. Pero no se queda ahí. No se queda en la fe. Oiga, yo tengo fe. Yo tengo una fe. No, estamos hablando de ese estado doctrinal, lo que llamamos una declaración de fe. Si usted fuera a escribir en un papel cuál es su declaración de fe, qué es lo que usted cree acerca de Dios, yo espero que sea de acuerdo a las Escrituras. ¿Verdad? Esa es la declaración de fe. ¿Qué dicen las Escrituras? Ahora, no se queda ahí. Necesitamos conocer esa fe. Yo le puedo dar a ustedes lo que es la declaración de fe de los Bautistas del Sur, que es la declaración creo que del año 2000 o algo por el estilo, donde resume todas las creencias de una iglesia bautista.
Ahora, el hecho de que usted sepa dónde está el papel no significa que usted tiene conocimiento de esas cosas, ¿verdad? Por eso es que Pablo, cuando él oraba por los efesios, él decía, por esta razón, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo que ustedes tienen, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en un mejor conocimiento de Él. En otras palabras, tenemos que tener la fe correcta o la declaración correcta, pero debemos conocerla. ¿Okay? No debemos quedarnos ahí. Ahora, una vez usted sabe que esta es la palabra de Dios y que nos regimos de esta palabra como autoridad, y usted empieza a conocer, tampoco se quede ahí. Porque una vez usted sabe que esta es la fe y tiene más conocimiento de ella, tiene que ponerla en práctica. Hay que ponerla en práctica, y eso es lo que dice aquí. Al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad. La piedad es una forma de vivir de acuerdo a Dios. Amén. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablaba de vivir a su manera, no a la nuestra. Una buena oportunidad para recordarles que el que realmente dice creer en el Señor y dice conocer al Señor, pero realmente no muestra al Señor con su vida, debe pararse frente al espejo, evaluarse seriamente y venir al Señor en arrepentimiento y fe, porque estamos llamados a que esa fe y ese conocimiento se ponga en práctica. ¿Y cómo esto se pone en práctica? Pues lo dice en el siguiente verso: con la esperanza de vida eterna. Con los ojos puestos en Jesús, dice el autor de los Hebreos. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Esto es bien importante, hermanos. Porque aquí está diciendo el Dios que no miente. ¿Por qué tiene que decir el Dios que no miente? Porque lo que había en Creta era un chorro de mentirosos. Dice específicamente en el verso 11 o el 12 del capítulo 1 que ellos mismos se identificaban de esta forma. Había un profeta de los cretenses que decían que ellos eran unos mentirosos. De ahí es que sale ese término descriptivo de lo que es un cretino, de lo que es una persona que no cree. Sale de los cretenses, que típicamente eran bien mentirosos y eran bien, como dice el boricua, bien chanchulleros. No sé si son una palabra que usted vaya a entender, pero los boricuas se están riendo y los dominicanos lo entienden. Los demás, pues, ayúdeme a incorporar más palabras de su lengua para mi próximo mensaje. Esto es interesante que dice, la cual Dios, que no miente, como los falsos maestros estos que son unos mentirosos, Dios verdadero es verdad, es real, dice, prometió desde los tiempos eternos. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios lo prometió. ¿A quién? Si el mundo no había sido creado todavía, ¿a quién Dios le está prometiendo si no estaba? Hace varias semanas estábamos en Juan 17. No sé si se acuerdan. Cuando estábamos en Juan 17, nosotros estábamos viendo ahí en Juan 17 específicamente que Jesús está teniendo una conversación con el Padre. Y Él está específicamente diciéndole a el Padre, estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Brinco al verso 5, porque aquí la cosa se pone buena con respecto a Tito. Y dice, ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiese. ¿A quién le estaba entonces prometiendo Dios Padre que Él iba a salvar a un pueblo suyo y lo iba a entregar al Hijo y le iba a dar vida eterna, lo iba a incorporar a la familia de Dios? Este es el mensaje del Evangelio que ya está siendo comunicado desde la eternidad pasada. Amén. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Lo que estoy diciendo, y explícitamente, tú y yo somos pecadores, Dios es santo.
Y nos vamos a encontrar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuentas delante del juez santo. Y todos nosotros nos vamos a quedar cortos. Todos. No podemos llegar a Dios y ser justificados por nada que nosotros podamos hacer. Yo quiero que usted piense en esto, medite en esto, de que si hay algo seguro que tiene en esta vida es la muerte. Y después de la muerte usted se encuentra con el creador de todas las cosas. Nosotros merecemos el juicio eterno, merecemos el castigo eterno, porque todos nos rebelamos en contra de Dios. Dios en su misericordia decretó desde la eternidad pasada que por medio de Jesucristo, por medio de su vida perfecta, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, Él nos da vida a todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe. Es básicamente decir, yo no tengo esperanza delante de Dios, yo no puedo justificarme, pero Cristo vivió sin pecado, cargó mi pecado en la cruz del Calvario, derrotó la muerte y el pecado en la resurrección, y yo pongo toda mi confianza, toda mi vida, todo mi pensar, todos mis propósitos los entrego a Él. Amén. Todo el que viene al Señor Jesús, Él no lo echa fuera. Ven al Señor Jesús. Si tú no estás claro con tu condición espiritual, si tú no estás claro si sucede cualquier cosa y estás delante de la presencia de Dios en la próxima hora, si tú no estás claro dónde está tu alma, en qué estado estás, ven al Señor ahora. Amén. Ven al Señor ya. Amén. Ven al Señor. Él está con los brazos abiertos. Él pagó nuestro pecado. Y en Él, solamente en Él tenemos la vida eterna. Amén. Y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada. Hermanos, la palabra de Dios es el medio que para el que no cree es locura, pero para nosotros es la salvación del que la cree. Aleluya. Por eso es que es importante que nosotros prediquemos a Cristo, entendamos el Evangelio, porque es por medio, escuche bien, por medio de la predicación del Evangelio, donde se manifiesta el hecho de que los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, vengan a fe y reciban la vida eterna. Es por medio de esa predicación. Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de los suyos. Amén. Aleluya. Hermanos, es imperativo que como creyentes vivamos para conocer a Dios y vivir para su gloria, obedeciendo sus mandatos de proclamar el Evangelio. El resultado no te toca a ti. Deja eso al Señor. Preocúpate tú por lo que el Señor nos dejó que hagamos. Dice que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Es un mandato el hecho que nosotros prediquemos y compartamos el Evangelio. Y como les dije hace un rato, hay pueblo de Dios allá afuera que todavía no ha venido a los pies del Señor. A lo mejor hay pueblo de Dios aquí adentro que todavía no ha sido regenerado. Mira lo que Pablo dice en Timoteo, 2 Timoteo 2:10. Él dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Amén. ¿Por qué Pablo era azotado y él seguía? ¿Por qué Pablo era blasfemado y él seguía predicando? ¿Por qué Pablo sufría naufragios y él seguía predicando? Porque él sabía y tenía la certeza de que Dios había ordenado para vida eterna a su pueblo y esas personas iban a venir a él por medio de la predicación que él les iba a compartir. De igual forma nosotros, hermanos. De igual forma nosotros, que ese sea el corazón de nosotros, el anhelo y el deseo que tenía el apóstol Pablo de estar dispuestos a sufrir y estar dispuestos a sacrificarnos por amor a los escogidos, predicando el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Último verso por hoy, verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo nuestro
Salvador. Tito es descrito como un verdadero hijo en la fe, como un hermano genuino, como un compañero y colaborador, como un ejemplo a otros creyentes. Y algo bien importante que quiero resaltar y terminar con esto. Es un verdadero hijo de Dios en la común fe. La fe de Tito no es una fe particular, es una fe común. La fe común es la fe de las Sagradas Escrituras. La fe común es la fe establecida por Cristo. Es la fe predicada por los apóstoles. Es la que fue seguida por los discípulos y es la que se predica y se ha predicado en las iglesias desde el principio de los tiempos. Todo creyente verdadero comparte la misma fe. Esa es la fe común. Yo no puedo inventarme mi propia fe. Yo no puedo inventarme mi propia forma de seguir a Cristo. Hermano, si usted no está de acuerdo con las Escrituras y usted permanece en su forma de seguir a Cristo, usted está desarrollando su propia forma de seguir a Cristo, no la fe común de la cual habla el apóstol Pablo aquí. No, es que yo no estoy de acuerdo con esa cuestión de dar, yo no estoy de acuerdo con esa... Pues, si usted no está de acuerdo, hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase y venga al Señor y crea que lo que Él establece es lo que es para beneficio suyo y para la expansión de su reino. No estamos llamados a tener una fe particular. Yo les invito a que se hagan estas preguntas. ¿En qué áreas de tu vida estás siguiendo a Dios a tu manera o de forma particular? ¿Cuán dispuesto tú estás a comparar la fe que tú tienes o la fe que tú dices tener en Dios con la fe de las Escrituras y con la fe de otros creyentes? Aleluya, gloria. Conclusión, en esta carta Pablo quiere reforzar que las doctrinas de Dios, abrazadas correctamente, conducen a una vida santa. Debemos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que nuestras vidas estén de acuerdo con la profesión de fe en Cristo. La verdad que aprendemos no debe quedarse en mero conocimiento, sino que debe reflejar en toda área de nuestra vida. Hermanos, vivir bajo la gracia no significa vivir en libertinaje. Rindámonos completamente a que la palabra de Dios corrija el desorden que hay en nuestra vida, a que la palabra de Dios corrija lo deficiente que hay en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Muchas cosas han sido compartidas el día de hoy y quiero que nos vayamos específicamente recordando que la predicación fiel de las Escrituras, la palabra de Dios, va a impactar nuestras vidas de forma tal que se manifieste en la forma en que nos comportamos, que vivamos y que nos tratemos los unos con los otros. Yo les exhorto a que las oportunidades que tenemos nosotros de seguir escuchando la palabra de Dios y de seguir conociendo esta común fe, la misma fe que tenía Tito y Pablo y Jesucristo, que nosotros sigamos ayudándonos los unos a los otros. Hermanos, yo les necesito, ustedes me necesitan, nos necesitamos unos a otros. Y la forma en que vamos a protegernos y amarnos, guiarnos y ayudarnos los unos a los otros, Aleluya, va a ser por medio de la sana predicación que va a producir una iglesia sana y una membresía sana para alumbrar a Cristo, para su gloria. Amén. Oramos. amén, amén. Padre Santo y bueno, te damos gracias, gloria y honra porque tú eres bueno y porque te ha placido, Señor, en tu misericordia recordarnos tu grandeza, recordarnos el sacrificio perfecto de Cristo, recordarnos que somos pecadores y necesitamos de ti. Te pido, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos inquietes el resto de la semana, a que podamos
adentrarnos en las Escrituras, que pongamos en práctica la sana doctrina, Señor amado, y que podamos vivir completamente para tu gloria. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo, aleluya.